88, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Estamos ya en el estudio del libro de Bat Midbar, libro de números. Ayer me preguntaban qué significaba el Bat Midbar, bueno, en hebreo números, y la expresión números tiene que ver específicamente con el número de censos, el número de habitantes que estaban poblando para aquel tiempo Israel. También es importante recordar que Bat Midbar traduce en el desierto. Entonces hace referencia a la prueba, al pasar por el desierto, como Bat Midbar en hebreo, y números en cuanto al número de censos o al número de habitantes. Muy bien. Desarrollamos tarea. Vamos a dar respuesta parcialmente hoy. Digo parcialmente porque continuamos con el tema respecto de la tarea. Estamos en el libro de Números capítulo 13 y este libro o este texto del capítulo 13 tiene un título y nos dice la misión de los 12 espías. Aquí la palabra espías o espías también debemos considerarla como exploradores. Ayer consideramos algunos aspectos interesantes con respecto al tema. ¿Qué sentido tiene que una palabra que Dios ha dado al pueblo de Israel a través de Moisés y directamente cuando él habló a todo Israel, a toda la población, vemos que él ha prometido una tierra buena? Sin embargo, ayer consideramos por qué razón Moisés en este capítulo 13 dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, Shelah laha, envía tú por ti mismo. ¿Por qué razón envía tú por ti mismo? Vimos entonces en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, cómo el pueblo de Israel había pedido directamente a Moshe que se hiciese una labor de exploración del terreno. Preguntábamos, si ya hay una promesa de parte de Dios de una tierra buena, ¿era necesario enviar espías, exploradores, a establecer si esa tierra realmente era buena? Podríamos, repito, hacer varias consideraciones. Vemos los textos que avanzamos ayer, estoy resumiendo un poco lo que ya vimos. Notamos que se les entrega específicamente una misión. ¿A quiénes? A un grupo de líderes. La palabra aquí en el capítulo 13, verso 2, nos habla de príncipes. Es decir, estos hombres eran hombres que evidentemente tenían no solamente una jerarquía, un nivel, una posición, sino que además, por supuesto, tenían testimonio, eran hombres de credibilidad. La palabra príncipe era una posición determinada dentro de cada una de las tribus, pero a su vez nos habla del liderazgo, porque no solamente es necesario ser el príncipe, sino tiene una capacidad de liderar, de tomar decisiones, acciones. Así es que Moisés envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Yahweh. Conforme a la palabra de Yahweh aquí no es que el Padre Eterno le dijo, ve y envía, sino que le dijo, haz como tú quieras. Envía por ti mismo significa, no es que esté en desacuerdo con esa decisión. Si tú quieres enviar gente a explorar el terreno, envíalos tú, por ti mismo. Ahora, mencionamos ayer, y creo que podemos profundizar un poquito en este tema. Recordemos cuando Abraham recibió la palabra, vimos ese parashá, Lech lecha, vete de tu tierra, por ti mismo, vete de tu tierra. Pero ese vete de tu tierra, Lech lecha, viene consigo acompañado de una bendición. Si nosotros miramos, y no es el punto, pero si consideramos muy brevemente lo que fue Abraham saliendo de Ur de los Caldeos, de una tierra de idolatría, de sus padres, vemos cómo en el transcurrir de la vida de Abraham no fue una vida muy fácil, si es que queremos ver la vida del patriarca Abraham, el padre de la fe, como si su nombre o su título fuese simplemente un título adquirido así, simplemente porque Dios lo dijo. No, si nosotros notamos, hay por lo menos 10 circunstancias extremas
y puedo usar la palabra aquí, extremas, 10 circunstancias muy fuertes en las que Abraham tuvo que pasar experiencias que difícilmente cualquier otro ser humano podría enfrentar. Por eso hablamos de Abraham como el padre de la fe. Pero lo interesante en el Lech Lejá es que finalmente viene consigo a esa expresión, vete de tu tierra, viene consigo incorporada una bendición. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? Bueno, pues la bendición de Abraham es que finalmente pudo tener familia. Recordemos que su esposa Sarai, que posteriormente fue Sara, era una mujer estéril. Había una condición adversa frente a este tema de la esterilidad. Pero sin embargo, Dios le visita en el encinar de Manred y le entrega una promesa y le dice, ciertamente en el tiempo de la vida, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y de allí viene la historia de Isaac, el segundo patriarca, y posteriormente Jacob. Es decir, que cuando vemos el Lech Lejá de Abraham, nos damos cuenta que hay una bendición en todo su recorrido frente a las pruebas y las adversidades. El Lech Lejá, vete de tu tierra por ti mismo, significa te voy a bendecir. Ahora estamos frente al caso de Números y Moisés y nos encontramos con Shelach Lejá. Y Shelach Lejá, repito, y permítanme que sea tan repetitivo en lo que estoy mencionando, dice, envía por ti mismo. Yo ya les hice una promesa y la promesa es que los voy a bendecir. La promesa es que ustedes van a recibir una tierra llena de bendición, la tierra prometida. Pero como el pueblo pidió a Moisés explorar el terreno, finalmente Moisés consulta con el Padre y el Padre le dice, Shelach Lejá, por ti mismo, si tú decides enviar hombres, envíalos. Y aquí nos encontramos entonces frente a la elección de cada uno de estos hombres. Y es muy importante que observemos los nombres de cada uno de ellos. Era la tarea que usted tenía en casa, leer cada uno de los nombres. Y nos encontramos en el capítulo 13, verso 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Observe que aquí la palabra es reconocer la tierra. Es una labor de un explorador, de ir a investigar cuál es la condición de la tierra. Y dice que el nombre de este elegido por Moisés fue Oseas, hijo de Num, a quien le cambió el nombre y le dejó como nombre Josué. Hay una interpretación o una enseñanza muy bonita al respecto. Permítame compartir el texto sobre este punto que me parece importante que lo conozcamos. Realmente cuando viene el cambio del nombre de Yeshua o de Josué en español, recordemos que pertenece a la tribu de Efraín, Oseas, su nombre, hijo de Num, la tribu de Efraín. Y vemos cómo el nombre Yeshua significa salvar. Es decir, dice en el original hebreo, Moisés lo que hizo fue adjuntar, adicionar la letra Yud al nombre de Oseas, y así su nombre empieza con las 3 primeras letras del nombre del Eterno, Yod Hei Bat. Yod Hei Bat. Recordemos que el nombre del Eterno, Yod Hei Bat Hei. ¿Recuerdan esto? Este nuevo nombre le fue revelado a Moshe desde el cielo. ¿En relación a quién? En relación al Mesías que iba a venir. El texto nos indica que Yeshua, Yod Hei Bat, fue traducido al castellano como Josué. La forma abreviada de este nombre es Yeshua, en forma que aparece tanto en los textos hebreos antiguos como en los escritos arameos. Esto es parte de un texto que estoy revisando. ¿Por qué es importante esta mención? Es muy importante esta mención porque aquí en este capítulo 13 va a tener un cambio trascendental a toda la historia del pueblo de Israel. Ellos están frente a la entrada ya de Canaán, de la tierra prometida. Vienen entonces los espías o los exploradores y se les entrega una misión. ¿Cómo es la tierra? Por favor, observe que la primera parte de la misión que estos hombres reciben es ¿cómo es la tierra? ¿Cómo es la tierra? ¿Es una tierra habitada? ¿Es una tierra buena o mala? Un momento.
¿Acaso Dios les va a entregar una tierra mala, una tierra prometida que sea mala? Porque todo cuanto Dios habla en el poder de la palabra creadora es bendición, es una verajá, es bendito. De tal manera que ellos aquí ahora quieren establecer si esa promesa de tierra prometida es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades? ¿Habitadas? ¿Si son con campamentos o plazas fortificadas? ¿Cómo es aquella tierra? ¿Cómo es el terreno? ¿Es un terreno fértil o estéril? Atención a cada uno. Esto lo vi ayer, lo estoy repitiendo, porque necesito pedirles, amados hermanos, que nos detengamos. Vamos a ir muy despacio en este capítulo 13 de Números, porque es fundamental para que entendamos los textos y contextos anteriores y posteriores en todo el contexto bíblico. ¿Es una tierra fértil o estéril? Si hay un árbol, por favor subraye la palabra árbol. Cuán importante para la misión de estos hombres establecer si en la tierra prometida hay un árbol. Árbol. ¿A qué le refiere la palabra árbol aquí? Muy bien, excelente. Al huerto, al Edén. ¿Por qué? Porque allí habían árboles. Aquí pregunta, verifiquen si en esa tierra hay árboles o no. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Muy importante esta palabra. Y esforzaos y tomad del fruto, porque del buen fruto, por el fruto los conoceréis. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto, y dejamos aquí la tarea. ¿Por qué era tan importante establecer que cuando ellos ingresaron por la zona sur se encontraron frente a una circunstancia muy interesante? Y subieron al Neguet y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ainam, Said, Talmid, los hijos de Anac. La tarea, atención, no la han contestado todos, algunos me enviaron ya respuesta, voy a dejarla aún pendiente, porque es importante que por favor tú investigues, escudriña esta palabra, quién era los hijos de Anac, los anaquitas. Y es importante, si me permite solo reflexionar un momento sobre el tema, que recordemos cómo desde el momento de la rebelión celestial, el adversario se rebela contra el Padre, y dice la palabra que la tercera parte de los ángeles se unieron al adversario y fueron arrojados a la tierra. ¿Recuerdan esa historia? Ya la vimos en los primeros textos en Berechit, recuerden. ¿Qué sucedió entonces? Fueron arrojados a la tierra, y dice la palabra que estos ángeles, llamados los ángeles caídos, en tierra, ¿qué hicieron? Se allegaron a las hijas de los hombres. Aquí esto es muy importante porque tenemos en primer lugar a los nefilim. La palabra nefilim, que hace referencia a los gigantes, eran hombres gigantes que se allegaron a las mujeres en la tierra. De ellas tuvieron hijos. Y estos hijos ahora son ¿quiénes? Son los Anac. Por favor, observen lo importante del texto que estamos escudriñando hoy. Tuvieron hijos de los gigantes Nefilín con las hijas de los hombres, y ahora aparecen en escena los anaquitas. Por favor, compleménteme la segunda parte de la tarea, estudiante, discípulo, responsable, que son muchos para la gloria del Padre. ¿Quiénes son entonces los anaquitas? Yo le estoy dando la introducción al tema, pero quiero que usted por favor explore, sea explorador también. Aparecen los anaquitas, y a su vez de los anaquitas aparecen los siguientes, están los nefilín, los anaquitas, y aparecen los refilín. Por favor, estos hombres gigantes, llamados así gigantes, Anac, Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y allí estaban los gigantes. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y los higos. Esta parte la avanzamos ayer, vamos a ir adelantando un poco. Posteriormente dice la palabra,
y volvieron a reconocer la tierra a fin de 40 días. Esta palabra, aquí 40 días, es muy importante porque realmente la pregunta es, ¿qué hicieron los exploradores durante 40 días en Israel? ¿Es tan grande Israel para pasar 40 días y poderla explorar de punta a punta? Probablemente no necesitaron tanto tiempo. ¿Qué pasó durante 40 días con estos exploradores? Esta pregunta es muy interesante porque usted me va a contestar, pues explorar, sí, pero durante 40 días, ¿realmente era suficiente o poco ese tiempo? Lo interesante aquí es, y digo lo interesante porque posteriormente vamos a ver cómo, cuando ellos regresan, dice el verso 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, en la cual ciertamente, aquí la palabra ciertamente significa verdad, en verdad, verdaderamente, ciertamente aquí significa verdad, escúchenlo. Y contaron esto diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, en la cual ciertamente, en verdad, verdaderamente, como Dios lo dijo, descubrieron la verdad, entendieron que Dios no estaba diciendo algo contrario. Qué tremendo, ¿verdad? Miren el reporte. Ciertamente fluye leche y miel. Y aquí la contexción o el contexto de leche y miel tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la dulzura de la palabra, tiene que ver con la Torá, tiene que ver con lo que Dios nos enseña diariamente. Por eso Pablo habla, dice, no seamos como niños fluctuantes que toman leche. Ya es un momento en el que debemos entrar a comer un alimento sólido, la palabra. Entonces dice, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Es decir, lo primero que ellos dicen es que hay una tierra evidentemente buena, como Dios ha dicho, donde fluye leche y miel. Verso 28, por favor, me está siguiendo en la lectura, ¿verdad? Preste mucha atención al verso 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Usted se ha dado cuenta, espero que usted haya notado esto. Cuando nos preguntan por una persona en particular, o por una empresa, o por un negocio, o cualquier cosa, y tú tienes una buena referencia de esa pregunta, al contestar, cuando quieres cambiar de una verdad a una mentira, es lo que se conoce como leshon hará. Muy importante, por favor, preste atención a esto. Es decir, partimos de una verdad. Usted dice, bueno, esa empresa es muy buena empresa. Es una empresa que paga muy buenos salarios, es una empresa consolidada. Pero, cuando usted hace el pero, lo que va a decir a continuación es, todo lo que acabo de decir es verdad, pero voy a añadir una mentira, una calumnia, una crítica, un juzgamiento, y más adelante veremos la palabra difamar. Pero, lamentablemente, el personal allí no dura mucho tiempo. Pero el personal que trabaja allí permanentemente se enferman de cáncer. Estoy diciendo cualquier cosa. ¿Para qué? ¿Por qué quiero presentar ese ejemplo? Es el caso, repito, cuando hablan de una persona. ¿Qué opinas del pastor tal? ¿Usted conoce al pastor? Oh, sí, excelente persona, es un hombre de Dios. Pero, cuidadito. Porque la semana anterior estuvimos mencionando la menorá, y en la menorá vimos la importancia de ojos, oídos, nariz, boca. Cuidadito con tu boca lo que dice. No incurras en ese leshon hará que es tan terriblemente dañino, y perdónenme que lo mencione de esta manera, porque aquí estamos frente a este problema. Observen, les dije que el capítulo 13 va a cambiar absolutamente el sentido de la vida de todo Israel, hasta nuestros tiempos. Entonces voy muy despacio porque quiero que cada palabra puntualmente la evaluemos. Verso 28, más, ese más aquí traduce pero.
Evidentemente, ciertamente es una tierra donde fluye leche y miel. Y este es el fruto. ¿Qué trajeron de allí? Las uvas. ¿Qué tipifican las uvas? La vid, las uvas. Y eran uvas inmensamente grandes. 2 personas llevaban consigo un racimo soportado de una vara. Imagínense cuán grandes los racimos. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, a los anaquitas, los gigantes. ¿Están captando el mensaje? Retomemos. La tierra evidentemente es buena como Dios lo dijo. Fluye leche y miel. Pero es una tierra fuerte. Es una tierra grande, fortificada. Y lo más preocupante que vimos allí es que están los hijos de los Nefilim, los hijos de los gigantes. ¿Quiénes son estos? Los anaquitas, que son los hijos de las relaciones entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Estos gigantes. Verso 29. Amalek. Por favor, subraye Amalek. Parte de la tarea de ayer es ¿quién es Amalek? Necesitamos tener absolutamente claro, creyentes, estudiantes de la palabra, ¿quién es Amalek? Con todo respeto y sin el ánimo, por favor, de lastimar o de ofender. Pero hay personas de 30 años sentados en la puerta o en las bancas de una iglesia que hasta el día de hoy no saben quién es Amalek. Menos aún, quiénes son los anaquitas o los nefilitas o los refinitas. Y si no conocemos esos detalles tan extraordinariamente importantes que el Parachá nos está entregando hoy, significa que necesitamos reconsiderar nuestro tiempo, volver a las Escrituras, aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Por eso voy muy despacio esta semana, repito, porque el capítulo 13 de Números transformó la vida del pueblo de Israel. Verso 29. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Este capítulo 13, verso 29. Les invito, mis amados hermanos, por favor, tome su diccionario bíblico, vaya a su concordancia bíblica y empiece a establecer, a escudriñar Amalek, Eteo, Jebuseo, Amorreo, Cananeo. ¿Qué importancia, qué relevancia tienen estos nombres en el reporte que los exploradores están entregando? ¿Por qué? Porque lo que ya podemos concluir es que en este reporte inicial de los hombres enviados, empezamos a notar que al ellos mencionar fuerte, es una tierra de hombres fuertes, es un pueblo fuerte, es una tierra fuerte. Las ciudades son grandes y amuralladas, fortificadas, y allí están los gigantes, los anaquitas, y allí está Amalek, el enemigo de Israel, Amalek. Pero allí están los eteos, los jebuseos, los amorreos. Es decir, allí hay hombres que atacan y roban nuestras cosechas. Allí están todos los que nos han perseguido, los que nos han aniquilado en tantas formas, los que han atacado al pueblo de Israel durante tanto tiempo. Están allí. Y este primer mensaje, observen, este primer mensaje generó inmediatamente en el pueblo, porque recuerden que el mensaje no fue dirigido a Moisés y Aarón. Realmente, cuando hay una misión de exploradores, y vamos a suponer que esta es toda una misión secreta, espías, pues si son espías no serán hombres que todo el mundo va a conocer, son espías, van en una misión secreta. Lo evidente es que ellos al regresar debían haberse reunido ¿con quién?
Los soldados secretos, los agentes secretos, debían reunirse con su jefe inmediato, su comandante, en este caso Moisés y Aarón, y presentarles un informe en privado a ellos, los jefes, los comandantes de este ejército. Digo ejército porque recordemos que ya el pueblo de Israel fue distribuido norte, sur, este y oeste, 3 tribus por cada costado, 12 tribus, y ahora tienen una formación militar, ahora tienen un estandarte que los identifica, ahora tienen, por supuesto, una organización, una disciplina, ahora están establecidos y fundamentados en una constitución, y ya no son un pueblo, ahora son una nación. Una nación con un ejército, una nación con hombres que de 20 en adelante hasta los 50 estaban preparados para el combate, para la guerra. Por eso Números nos habla de la importancia del censo. Pero vemos que estos espías regresan, estos exploradores regresan con un informe no para el principal, para Aarón, para Moisés los principales, sino que el informe dice el texto que lo presentaron a toda la congregación de Israel, a todo el pueblo, a toda la iglesia, a toda la quejilá, a todos. Y los que están escuchando este informe, al simple hecho de escuchar que eran un pueblo fuerte, con ciudades amuralladas que ellos no veían, ellos están en el desierto en carpas. Interesante, ¿verdad? Hombres gigantes, los hijos de los anaquitas o de los nefilín, los anaquitas, y además allí está nuestro peor enemigo, Amalek. Inmediatamente lo que hicieron con este informe fue sembrar pánico, sembrar terror, sembrar miedo en el pueblo. Entonces, inmediatamente, verso 30, Caleb, dice la palabra, hizo callar al pueblo. Observen, este pueblo de Israel parece ser, por lo que estamos leyendo en el texto, que olvidaron de dónde Dios los había sacado. ¿No es que acaso el Dios Padre Todopoderoso, Hashem, envió 10 plagas al imperio más poderoso conocido hasta el momento sobre la faz de la tierra, llamado Egipto, el faraón? ¿No es que acaso Dios Todopoderoso los sacó de la esclavitud? ¿De cuántos años en esclavitud? ¿No es que acaso Dios los ha alimentado en el desierto con el maná del cielo? ¿No es que acaso Dios los ha protegido con la nube durante el día, la columna del fuego durante la noche? ¿No es acaso que Dios ya les perdonó el haber incurrido en una rebelión al preparar un becerro de oro y contaminarse con el pecado de la idolatría? Y el Padre Eterno ha tenido misericordia de su pueblo y se hizo un juicio y 3,000 murieron. ¿Es que acaso a este pueblo se le ha olvidado de dónde Dios los sacó y de qué manera Dios los ha cuidado, los ha guardado en todo tiempo, en todo momento? Pero aquí aparece un reporte que dice que allí hay hombres fuertes y gigantes, y que sus ciudades son amuralladas, y que está nuestro enemigo Amalek. Y el pueblo empezó a quejarse, empezaron a blasfemar, empezaron a criticar. Pero lo más importante aquí que quiero tal vez resaltar es a lloriquear, la palabra lo dice un poco más adelante. Y empezaron a quejarse porque no hay nada más difícil que un pueblo se esté quejando. ¿No somos acaso eso en el siglo XXI? Nos quejamos del presidente, nos quejamos de los ministros, nos quejamos del sistema, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de los salarios, nos quejamos. Sí, evidentemente estamos frente a malas administraciones, sí estamos frente a un fenómeno mundial de corrupción y de tanta oscuridad, pero es lo mismo que estamos viendo aquí. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo que este pueblo de Israel hizo frente a este informe. Quejarse. Hasta que aparece un hombre llamado Caleb que hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Por favor, ¿conoce usted la palabra fe de Hebreos 11? ¿Conoce usted la palabra emuná
la fe sobrenatural, pues este hombre Caleb le está mostrando a todo el pueblo de Israel que no era un reporte de unos cuantos hablando adversamente, sino que era el poder, la fe, el emuná, que dice, nosotros podemos, porque si Dios nos sacó y derrotó al poderoso faraón de Egipto, que era el imperio más poderoso sobre la faz de la tierra, nosotros podemos, porque Dios está con nosotros. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Cuántas veces te has sentido incapaz de iniciar un proceso, un proyecto, una experiencia, un sueño, cumplirlo? Porque alguien te dice, no puedes. Porque alguien te dice, no vale la pena. Porque alguien dice, eso no funciona. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu emuná? Mis amados hermanos, estamos en el capítulo 13, verso 31, para continuar en el día de mañana y en el transcurso de la semana, porque todos aquellos que presentan ese informe negativo, dígalo conmigo, leshon hará, que pronuncian palabras partiendo de un principio de verdad. Sí había gigantes allí, claro que sí. Eran las ciudades grandes, claro que sí. Eran ciudades fortificadas, claro que sí. ¿Estaban los amalecitas allí? Claro que sí. ¿Estaban los anaquitas allí? Claro que sí. Partieron de una verdad que generó pánico y miedo y terror al pueblo, y el pueblo empezó a quejarse porque leshon hará, eso es lo que produce temor, miedo, espanto, incapacidad, y es lo que la palabra nos está enseñando hoy. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por compartir esta enseñanza. Gracias por sus mensajes. Recuerden la tarea: anaquitas, amalecitas, jebuseos, eteos y todos los eteos. Vamos a saber quiénes son para que podamos continuar con el estudio. Shalom, mis hermanos, bendiciones, y continuamos en el día de mañana. Muchísimas gracias.